tardes a todos, patronato, miembros de esta mesa y amigos en general. ¿Se me oye así mejor? Pues buenas tardes a todos, repito. Bueno, como ya saben muchos de ustedes, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha asumido desde el primer momento el compromiso de trabajar en la conservación y restauración de todos los bienes histórico-artísticos que heredó de su fundadora. Y esto lo ha hecho con conciencia de que debe ponerlo a disposición de investigadores y de conservadores expertos para la investigación científica y para su divulgación. Pues en este sentido, por hacer un brevísimo recorrido, muy corto, de suyo no podía ser mayor, en el 2015 la Fundación abrió el Palacio de los Golfines de Abajo como el museo en la ciudad de Cáceres, y en el 2017 se realizó el primer ciclo de conferencias y exposiciones con obras de esta colección. En el año 2016 la Fundación firmó un convenio con la Asociación de Amigos del Museo de Artes Decorativas de Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, para la realización del trabajo de catalogación y de valoración de los fondos de artes decorativas que tiene la colección. Ese trabajo se ha ido realizando a lo largo de 2016 y 2017. Y fruto de ese trabajo presentamos ahora el resultado de un proyecto de investigación historiográfico realizado por los expertos Victoria Ramírez Ruiz, María Dolores Vila Tejero y Abraham Rubio Celada, que con su trabajo nos van a hacer ver cómo, partiendo del estudio de los objetos de la vida cotidiana, se llegan a conocer los usos y costumbres de una época en un sector concreto de la sociedad al que pertenezcan esos objetos, ¿no? Nos ceñimos hoy a los objetos referentes al ocio en todas sus dimensiones. Victoria, María Dolores y Abraham nos acompañan a esta mesa redonda que se titula, como han visto, Jugando entre dos siglos, la cultura del ocio en el siglo XIX y XX. Y después de la charla podrán pasar ya con un poco más de tranquilidad a la exposición que muestra objetos de la familia Pérez de Guzmán el Bueno sobre el ocio, en el amplio sentido, ¿no? En el folleto hay una breve introducción que no he querido repetir en este momento tampoco por alargarme. Y brevemente, porque me han dicho que tenía que ser muy brevemente, me han dicho los miembros de la mesa, les voy a presentar, ¿no? Victoria Ramírez Ruiz es presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en genealogía y heráldica, también por esa misma universidad. Victoria es perito tasador de obras de arte por la Escuela de Artes y Antigüedades de Madrid y ha sido miembro del comité y tasadora de obras de arte en el grupo Riesgos, Tasaciones y Servicios. Mujer de diversas facetas, también es codirectora de la revista científica AD+D, cuyo objeto es la publicación de estudios y artículos de investigación de las artes decorativas y del diseño. Ha sido investigadora de la Fundación Real Fábrica de Tapices y asesora de la Junta de Calificaciones del Ministerio de Cultura. También ella ha realizado una labor docente en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad Politécnica de Madrid, donde ha impartido la asignatura Tasación de Obras de Arte en el máster en Peritación, Tasación y Valoración de Daños. Miembro del Comité de Selección de Obras de Feriarte y un largo etcétera en la realización de trabajos de peritaje, catalogación, tasación, tanto para organismos públicos como para colecciones privadas, además de numerosas ponencias, conferencias impartidas y publicaciones científicas. Sigo con esta rapidez que me han inculcado y con esta brevedad de exposición. María Dolores Vila Tejero es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Artes y Tradiciones Populares por la Universidad Autónoma también de Madrid. María Dolores es investigadora de tejidos artísticos, indumentaria histórica y popular en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y también es coordinadora de los cursos sobre técnicas textiles y historia de los tejidos que se imparten a técnicos y ayudantes de museos del Ministerio de Cultura, de los que también es profesora, así como coordinadora de otros cursos dirigidos a la formación del profesorado de la Junta de Andalucía.
Discípula del profesor Antonio Cea Gutiérrez, se especializó en etnografía, antropología e iconografía en el Departamento de Dialectología y Tradiciones Populares del CSIC. Muy difícil de pronunciar esto. Ya ha cambiado de nombre. Menos mal. Fue responsable de la dirección técnica de la recreación de ambientes históricos en la exposición del Marqués de Santillana y ha sido directora artística y técnica en el montaje de diversas exposiciones como las conocidísimas Edades del Hombre y otras más que no me paro de detallar. Ha prestado la asistencia técnica en el montaje y catalogación de la Casa Museo Sierra de Pambley y también ha impartido numerosas conferencias y es autora de diversas publicaciones científicas. Abraham Rubio Celada es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Restauración, especialidad Pintura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Es presidente y conservador de la Fundación Marqués de Castrillón y pertenece al comité directivo de la empresa ECRA, Servicios Integrales de Arte. Asimismo, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y ha trabajado en la conservación y catalogación de las colecciones de esta academia. También es académico correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce en Segovia. Él es técnico en Educación y Acción Cultural por la Junta de Museos de Castilla y León, habiendo trabajado en el Museo Zuloaga en Segovia, donde catalogó los fondos documentales del archivo y hizo innumerables exposiciones. Ha realizado la catalogación de fondos cerámicos del Congreso de los Diputados y ha sido comisario de numerosas exposiciones, coordinador de montaje de otras muchas. Ha impartido ponencias y comunicaciones en congresos y tiene un largo número de publicaciones científicas que no daríamos, el tiempo no nos permitiría detallar. Bueno, sin más les dejo con ellos. Espero que pasen una buena tarde con esta exposición. En primer lugar, queremos dar las gracias a los miembros de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por invitarnos a comisariar la exposición y la participación en esta mesa redonda titulada Jugando entre dos siglos, la cultura del ocio entre el siglo XIX y XX. Este agradecimiento lo hago de forma especial a su presidente, Teodoro Sánchez Ávila, a la directora de Planificación, Aurora López Jurado, y a las dos personas con las que tenemos un contacto más directo, Marisa Peláez y Sonsoles Piñeiro, que por su amabilidad y su buen hacer nos hacen gratísimo el poder trabajar para esta fundación. Por supuesto, también agradezco la asistencia de todos ustedes esta tarde. Como introductora y en el poco tiempo que hemos decidido que vamos a tener no más de 20 minutos cada uno para que esto no se haga largo, lo que sí nos gustaría es que cuando terminara la exposición pues se pueda hacer una participación, se puedan hacer unas preguntas, se pueda hacer un coloquio y estaríamos encantados todos de contestarles. Como introductora... perfecto, muchas gracias. Como introductora de esta mesa redonda me corresponde hacer una reflexión sobre el ocio, que es el tema a tratar esta tarde. El término ocio etimológicamente proviene del latín otium, que significa reposo. Según el diccionario de la Real Academia Española, el ocio es el tiempo libre, fuera de las obligaciones y ocupaciones habituales. Sin embargo, creo necesario hacer un recorrido sobre el concepto del ocio a través de dos puntos muy concretos de la historia, que es el ocio en Grecia y el ocio en Roma, ya que es la base de nuestro ocio actual. El intento de realizar una reflexión sobre el ocio no es tarea original, puesto que se han hecho multitud de estudios sobre este tema y se han visto desde las perspectivas disciplinares más diversas. La primera definición que podemos decir de ocio es la que tenemos, la referencia primera que tenemos, la tenemos de Aristóteles,
En la Ética a Nicómaco dice: tener ocio sería ejercitarse en la contemplación intelectual de la belleza, la verdad y el bien. En suma, es la actividad no trabajosa ni utilitaria en que el alma humana logra su más alta y específica nobleza. El ocio para los griegos era un fin en sí mismo, era el objetivo de una vida feliz. En ese sentido, Aristóteles establece una definición entre tiempo libre y ocio. El primero no implica necesariamente el segundo. Solo cuando ese tiempo libre se utiliza de una forma adecuada y sabia es cuando se puede decir que es ocio. Los griegos solían dedicar su tiempo de ocio a las artes, la contemplación, a reflexionar sobre la vida, la religión, la política, la música, el teatro, la tertulia, actividades que de por sí mismas no se hacen ni por dinero, ni por poder, ni por honores. Además de esto, los griegos daban mucha importancia al ejercicio físico y decían siempre que el ocio, para que se pudiera llamar ocio, el ocio tenía que servir para engrandecer el alma y el cuerpo. La segunda sesión que yo quiero, la segunda definición que yo quiero que veamos sobre el ocio es el ocio en el Imperio Romano, puesto que la mezcla de estos dos conceptos sería nuestro ocio o sería lo que nosotros nos gustaría que fuera el ocio actual. El Imperio Romano cambia el concepto contemplativo del ocio griego y Cicerón describe el ocio, otium, como un tiempo de descanso del cuerpo y recreación del espíritu, pero necesario para volver a dedicarse al trabajo. El ocio tiene el fin de sacar el máximo provecho del negocio, que sería el nox otium, el trabajo. Así pues, ocio y negocio forman una unidad. Este carácter intrínseco va a ser la principal diferencia con la concepción del ocio del Imperio Romano. El ocio se convierte en el medio para la meta final, que es el trabajo. La novedad en la concepción romana del ocio consiste en la introducción del ocio de masas, ocio que actualmente sería también otra concepción del ocio, el ocio de masa actual, como es, por ejemplo, el fútbol. Por todo ello, el ocio deja de ser contemplativo para convertirse en pan y circo. Tras la caída del Imperio Romano y ya casi hasta el siglo XX, el concepto de ocio hace un cambio radical. El ocio se podía clasificar o se podía decir que se llama un ocio lúdico clasista, entre comillas por la palabra clasista. Es decir, a partir de este momento queremos destacar que lo importante será que el empleo de un tiempo de ocio se va convirtiendo en un signo exterior de nobleza, contrapuesto al servir tiempo del trabajo. La palabra ocio tiene una doble connotación. Si es para el pueblo, tiene una connotación negativa, es la asidia, es el no hacer nada, es la ociosidad. Sin embargo, para el caballero consiste en la instrucción, en la dedicación a actividades elegidas libremente, tales como la guerra, la política, el deporte, la religión o la ciencia. La vida ociosa es indicador de una elevada posición social. Y con esta idea llegamos hasta el siglo XIX. Siempre el ocio para el pueblo es un ocio, la ociosidad es un concepto negativo y en cambio para la nobleza es un concepto de instrucción. El ocio en el siglo XIX, que es la época que ya nos ocupa, puesto que nosotros vamos a hablar del ocio entre el siglo XIX y el siglo XX, que es cuando cambia por completo el concepto de ocio, el ocio a lo largo del siglo XIX cobró gran importancia en la vida cotidiana, ya que la población comenzó a disfrutar de su tiempo libre y a no sentirse mal por ello. Se considera el ocio ya como un derecho. A fines del siglo XIX es el comienzo de un fenómeno que triunfa plenamente en el siglo XX. Las sociedades desarrolladas tienen como el ocio uno de los puntos más importantes de su vida. Han mejorado las condiciones de vida, ha habido un incremento en el nivel educativo, ha habido una disminución en el tiempo del trabajo y todo esto ha contribuido a disponer de más tiempo libre y a tomar este tiempo en actividades de ocio.
El ocio, anteriormente reservado a una minoría, ha alcanzado a colectivos sociales cada vez más amplios. A partir del siglo XX, el concepto del ocio, a partir de finales del siglo, principios del siglo XX, el concepto del ocio es algo que es estudiado por muchísimos investigadores y se convierte en una parte fundamental de la vida. Quizá el historiador o el investigador sobre el ocio más conocido, que es Dumansedier, nos va a dar una definición del ocio ya actual. Es el tiempo ocupado por aquellas actividades en las que domina el autoconocimiento, es decir, en las que la libertad predomina sobre la necesidad. Dicho todo esto, nosotros, bueno, creo que hablo en nombre de los tres, hemos dado lo que, después del estudio que hemos hecho sobre el ocio, creemos que se puede acercar más al ocio del siglo XX o al ocio de este periodo que empieza en el siglo, a finales del XIX y se culmina en la mitad del XX. Se considera el ocio como las actividades que se realizan en tiempo libre de forma placentera, libre y no remunerada. Pero hemos puesto dos frases que las veréis en los carteles que hemos puesto en la exposición. Hemos puesto dos frases que creemos que podemos dar un pequeño vuelta de tornillo a esta definición del ocio. Para nosotros también significa eso, el ocio no significa inactividad, es la libertad de hacer cualquier cosa de él. Y después otra frase de Bertrand Russell que nos ha gustado mucho, que decimos, el sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación. Aquí os he puesto una diapositiva, que sería la diapositiva que está en la fotografía que está ahí, corresponde a el Museo de Artes Decorativas al comienzo de su formación sobre el 1912. ¿Por qué he puesto esta fotografía? Porque para nosotros que pertenecemos a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas, nuestro tiempo de ocio es el estudio de estas colecciones, de las colecciones de este museo. Ese es nuestro principal tiempo de ocio. Y esa investigación sobre las colecciones del museo nos ha llevado a el conocimiento y la investigación de las colecciones de esta fundación. Este conocimiento sobre estas colecciones es lo que nos hace a nosotros estudiar la historia. Nosotros estudiamos la historia a través de los objetos. Y estos objetos, en este caso, son los objetos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Por falta de espacio no he podido poner todos los objetos que hemos utilizado para la exposición, que después explicaré cómo va. Pero simplemente quiero explicaros que a través de 10, 15, 20 objetos hemos podido ver una forma el ocio, es una forma de la vida, el estudio de la vida. Hemos establecido esta butaca o esta silla, que quiero definirla. Antes de hablar de los objetos, quiero decir que tengo que dar la enhorabuena a la Fundación porque no solamente conserva objetos de una calidad económica, de un gran precio, sino que, y quizás es más importante, que la colección de esta Fundación es de objetos que son fundamentales para el estudio de la historia. Son objetos que en muchas colecciones no se han conservado, pues no sé, porque a lo mejor eran de tan vida cotidiana que se han ido perdiendo. Y en cambio, en esta colección nos estamos encontrando que para nosotros es fácil estudiar la historia a través de estos objetos. La primera silla que os he mostrado es lo que se llama una silla, que la palabra es francesa, pero la traducción sería silla del mirón, el que mira. Es una silla en la que se sitúa, la persona se sitúa al contrario, es decir, lo que nosotros conocemos como respaldo sería la parte de adelante. Y se establece en ella, se hace para aquellas partidas de cartas o aquellas partidas, aquellos juegos que había en la vida cotidiana y que había otras personas que no participaban en el juego, pero sí miraban, es decir, participaban en el acto social, en el tiempo de ocio del momento. Os he puesto también un disco
un disco de un gramófono que hay en esta fundación. Hay 2 o 3 gramófonos, pero hay uno que fue un gramófono muy conocido en la época, que se llamaba La voz de su amo, y son unos discos que también hemos puesto en la exposición porque nos ha parecido que el momento, casi la mitad del momento que estudiamos desde finales del siglo XIX hasta los años 20, 20 y tantos, en esta mitad, al principio del siglo XX, aparecen estos gramófonos, y esta colección ha conservado gran cantidad de discos de los 2 o 3 gramófonos que tiene. La silla que hemos puesto a continuación la hemos utilizado para... bueno, perdonad, pero yo no entiendo esto. Esta silla la hemos utilizado, es una silla de baile, se llaman sillas volanderas, sillas que se dan en el siglo XIX. También la silla primera era del siglo XIX. Estas sillas son sillas que se ponen en los salones y son sillas que pesan poco y se utilizaban para poderse desplazar de una conversación a otra. Hemos puesto 2 sillas. Normalmente estas sillas no tienen por qué ser iguales, no tiene por qué hacer una colección igual como otras partes de la sillería. En esta fundación nos hemos encontrado al menos 2 tipos de sillas distintas de este tipo. Hemos establecido estas sillas junto con un chaqué, con un traje de fiesta, con un abanico de fiesta, con unos zapatos, para establecer ese ocio exterior, ese ocio que hacían las clases pudientes, la alta burguesía, que iba al teatro, que iba a la ópera, ¿no? O que iba a los bailes. Pero esta fundación también conserva cantidad no solamente de fotografías familiares, sino de algo que era muy corriente en ese momento, pero casi todas las colecciones se han perdido, que son las postales que mandaban los viajeros. Cuando se mandaban esas postales, se metían en álbumes y eran algo también parte del ocio familiar, hacer el álbum y revisar de vez en cuando el álbum. Y por último, os traigo aquí otro ejemplo. Os digo que no he podido meterme en todos los... Hemos puesto un conjunto de maletas, puesto que uno de los fundamentos de los ocios más importantes de esta clase privilegiada fue el viaje. El viaje tanto dentro de España, el viaje de veraneo, como el viaje al exterior. Y hay una gran colección de maletas que tienen además las iniciales de Santa Marta, que es uno de los títulos de la casa. ¿Por qué hemos cogido este momento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Pues hemos cogido este momento porque hemos dicho que es el momento en que pertenece al reinado, al último periodo del reinado de Alfonso XII, la regente María Cristina y Alfonso XIII. Ese principio de un fenómeno que hará que este ocio elitista, como he dicho anteriormente, pase a las masas. Es el momento en el que el viajero se convierte en turista, en que del veraneo que había de la corte que iba a Santander o a San Sebastián, se pasa a mitad de siglo a las playas del Mediterráneo. Es el momento en que el deporte realizado por muy pocas personas se convierte en un deporte de masa. Y este último cuarto del siglo XIX es el momento en el que, por ejemplo, en Madrid, en toda España, pero especialmente en Madrid, empieza a haber un contraste tremendo entre esa España negra, esa España pobre, y una serie de transformaciones que están entrando en el país, que culminarán especialmente después de la Primera Guerra Mundial, hacia los años 20-25, cuando después de no haber participado en la guerra, España se engrandece. Entonces, es también un momento en el que existen una unión en el ocio de fiestas religiosas y fiestas civiles. Sigue habiendo toros, sigue habiendo el gusto por el circo, sigue habiendo las fiestas de carnaval, sigue habiendo muchas fiestas tradicionales en España, pero al mismo tiempo empieza a aparecer el viaje con el coche, como aquí os estoy poniendo. El automóvil es algo que, por supuesto, nace para una clase social elevadísima. El primer automóvil, que esto a mí me ha llamado la atención,
que se ve en Madrid es a finales del siglo XIX y hasta 1903 no hay la primera matriculación. Por supuesto, es un título que ahora mismo no recuerdo el nombre, el primer señor que tiene un automóvil matriculado en España. El automóvil hizo que esa clase social pudiera hacer viajes. Ya sí existían el tren, porque el tren sabéis que llega a mitad del siglo con Isabel II, pero existen, en este periodo es cuando se desarrolla el tren por toda España. Esto hace que las masas de población, sobre todo al finales ya de los años 30, o por lo menos algunas masas de población, alguna población pueda ir de veraneo, se pueda establecer, pueda cambiar de sitio. En Madrid os he puesto una fotografía, la fotografía de abajo, que no sé si se ve bien, es otra transformación que hay, el transporte. Se pasa de unos tranvías que había de mulas, que se llamaban tranvías de mulas, a tranvías eléctricos. Esto hace que no solamente la población le sirviera para ir a trabajar, la población más pobre, que era la que utilizaba este tranvía, le sirve para su tiempo de ocio, puesto que puede desplazarse ya fuera de su barrio a realizar el ocio. Y otra transformación importante que hay en este momento es la electricidad. Os he puesto una fotografía de la carrera de San Jerónimo, que es la primera calle que entra en la electricidad en Madrid, en el 1875, es decir, bastante tardío. Pero claro, a partir de este momento se empieza a haber electricidad en muchísimas calles y eso hace que el ocio nocturno se desarrolle, cosa que antes era mucho más difícil de... ¿Me estoy pasando? Perdonad, me estoy pasando. Entonces, pues ya tengo que ir. Entonces no había empezado todavía. Simplemente Madrid, además, tiene unas grandes transformaciones urbanísticas, no solamente Madrid, sino toda España. Existen los ensanches, acordaros del ensanche de Barcelona. Hay barrios para burgueses, como es el barrio Salamanca, y se desarrollan de forma especial los paseos, que también os hablará Abraham. Me van a permitir, aunque no me meta en lo que podía ser el ocio en particular, solamente quiero decir que cuando nosotros estamos hablando de ocio, estamos hablando, aquí os he puesto un gráfico para que nos demos cuenta que España en la final del siglo XIX es una España especialmente de pequeños propietarios y de campesinos. Por lo tanto, el ocio que nosotros hablamos es el ocio urbano, ocio que tiene una clase obrera en las ciudades pequeñas, una burguesía alta y una aristocracia con un 5%, especialmente en Madrid, porque toda la alta burguesía se establece en Madrid, excepto la burguesía catalana. Toda la alta burguesía del resto de España tiene casa en Madrid. Y las clases medias. Lo que os quería poner con estas transformaciones sociales es el aumento de la clase media hasta el siglo XX. Y os voy a hablar simplemente de las tres clases del ocio que hay en las tres clases. La primera clase es la clase popular. En la clase popular son sirvientes, trabajadores de fábricas, panaderos, sastres, obreros, etc. Este grupo no tiene ocio, solamente hay un ocio exterior, un ocio que no cuesta, que cuesta poco dinero. Había baile, le gustaban mucho los toros y había las tabernas. Este era el sitio de mayor libertad para el mundo obrero. La clase media vivía del trabajo, pero tenía un objetivo que era la prosperidad y valores como el trabajo, el ahorro y el aprecio por la cultura. Veremos que la idea de la clase media es imitar en todo lo posible a la clase superior, que es la que de verdad podía participar en el momento del ocio. Quizás lo más importante de aquí es que en Madrid existen gran cantidad de cafés y hacen paseos, y las clases altas, en las que aquí me vaya a permitir ya que entre en lo que es la exposición, solamente en explicaros un poco la exposición que hemos hecho. La exposición se compone de dos salas. La primera sala es el ocio en este final de siglo, entre el siglo XIX y siglo XX, pero como hemos utilizado los fondos de esta fundación, pertenecen a una clase social
altas. Entonces, estamos desarrollando el ocio de las clases altas. Hemos dividido en dos, la sala la hemos dividido en dos partes. Una parte es el ocio interior, es aquel que se hacía dentro de las casas, y otro, el ocio que se hace fuera de las casas. El ocio interior, aquí os he querido reflejar, se leía, se practicaban juegos. Quizás lo más importante es que en la lectura había una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es que se sigue haciendo la lectura en voz alta. El cabeza de familia o una de las personas de la casa leían y los demás se llama lectura escuchando. Y las mujeres hacían especialmente trabajos manuales y bordados. Aquí hay dos pequeños bordados de la colección de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, pero en Cáceres, están en Cáceres. El ocio interior social es aquel ocio que se hacía dentro de la casa, pero ya en relación con la gente. Entonces tenemos la visita, la tertulia, las fiestas de disfraces, los bailes, bailes que hacen que se desarrolle en España, en Madrid especialmente, en los grandes palacios, salones de baile, y estos bailes podían ser normales o bailes de carnaval. Como no quiero pisar a mis compañeros, como no quiero pisar a mis compañeros, ahora María Dolores Vila hablará de parte de este ocio que hemos visto social y del ocio que hay, que se hace exterior, que se hace ya fuera de las casas. ¿Y ahora cómo se para esto? Eso. Aquí. Ya No, estos son míos. Ah, pero tú ya se acabas. Yo ya sí, ya no me habéis dejado más tiempo, me habéis dicho que ya. Viene el señor y lo cambia. Ah, tiene que cambiar. Bueno, mientras viene el señor, tengo que decir que para la burguesía y la aristocracia es fundamental el deporte. El deporte, los viajes y la ópera. Y ya termino. ¿Cuál es? La cultura de la ocio. Sí, ese es. Pero me puede quitar esto para que quede más ancho. Sí, no se puede. ¿Se oye? Es que desde aquí retumba y hace una sensación como si no se va a oír. Buenas tardes y gracias por asistir. Bueno, hay tantas miradas al ocio como personas que lo miren, ¿no? Yo he querido partir de estas dos imágenes que seguramente están hechas en el mismo año o muy cerca los dos. Una de ellas es la reina Isabel con su máxima consejera, Sor Patrocinio de las Llagas, una monja inefable, dicho con sorna, y que fue la gran consejera en vez de sus ministros cualificados. Eso quiere decir que partimos o desechamos ya para iniciar el alfonsismo, la restauración monárquica, de una época que había causado verdadera inestabilidad política, incluso desánimo moral. Podemos decir que la reina Isabel fue una reina desterrada por méritos propios, eso sin ninguna duda. Sin embargo, en la imagen de la derecha podemos ver a su hijo Alfonso, todavía un niño prácticamente, guiado por su gran consejero y mentor, el duque de Sexto, un hombre que apostó no solo todo su interés, su cultura y su empeño, sino su pecunio y su fortuna personal por conseguir la restauración monárquica. Era un joven bastante bien dotado. Bismarck decía que era una de las personas del siglo más inteligentes que había conocido. Alfonso XII, desgraciadamente, vivió tan poco tiempo y en unas condiciones tales que no sabemos lo que hubiera podido desarrollar. Y verdaderamente esa nueva ilusión de la restauración monárquica en la figura de Alfonso XII va a crear seguridad, y la seguridad va a traer dinero y va a conseguir el desarrollo del ferrocarril y es un hombre además formado en el extranjero y bien formado. De eso se encargó el duque de Sexto, de formarlo tanto en el exilio,
tanto en Austria como en Inglaterra como en París, ¿no? Entonces venía verdaderamente preparado en comparación, yo creo que era el primer monarca español que habíamos tenido con una formación importante y en el extranjero. Entonces esto generó una ilusión y una confianza bastante grande y eso atrajo dinero. No solamente atrajo dinero del extranjero en el negocio del ferrocarril y de las minas, sino en el propio dinero del campo agrario, del campo español, que se acercó más a la ciudad y eso generó un desarrollo de la ciudad, y Madrid, con todos sus defectos, se convirtió en algo más cercano a una ciudad europea de lo que había sido hasta entonces. ¿Cuáles eran los ámbitos de sociabilidad y los ámbitos donde se desarrolla el ocio en esta época? Los salones privados, estos ya existían durante todo el siglo XIX. Era el reino de las mujeres, realmente allí sí que mandaban, organizaban, invitaban a las personas que ellas querían y era un consenso en la casa totalmente aceptado. Los casinos, círculos y recreos y círculos de recreo, que no me puedo extender, pero que aparecen a principios del siglo XIX. El tercero que se hace en España es el de Madrid, aunque el edificio actual ya es de principios del siglo XX. Pero había existido, incluso en las tertulias de los cafés, se habían ido generando esta necesidad de asociarse en círculos de recreo, que podíamos decir de una manera genérica. Otro elemento de esta cohesión social, podríamos decir, fueron los cafés, también de larga tradición en España, pero que su aumento es radical a partir de la mitad del siglo XIX. Como se amplían también los límites de la ciudad, en vez de haber solo los que se constriñían al centro, se empiezan a extender por otras partes de la ciudad, aunque siguen siendo de más solera y de más importancia aquellos, ¿no? Y además cualquiera de estas instituciones que se creaba tenían además su propio café, que solía estar abierto al público en general. Y los teatros, es quizá el país, me atrevería a decir, de Europa con más actividad teatral, y que se aumenta a partir de la restauración monárquica hasta el año 22 del siglo XX de una manera exponencial. En el año 1900 había 22 teatros estables en Madrid, además bastante especializados, y al mismo tiempo de especializados, abiertos, quiere decir que eran verdaderamente versátiles. Y había un invento que se considera madrileño, que es el teatro por horas, que esto abarató muchísimo el teatro. Eran sesiones, lo que después hemos conocido en el cine, en nuestra juventud, de las sesiones continuas y dobles. Pues esto pasaba con el teatro. Se iniciaba, por ejemplo, incluso sesiones de mañana, que eran mucho más baratas. Después había esos preámbulos e intermedios de números musicales, de magia, de malabarismo, de cosas de ese tipo, incluso bailes y cosas de este tipo. Y según a las horas que se fuera, podía ser más caro, había público más selecto, había público. Realmente, cuando llegó la inauguración del Teatro Apolo, había una sesión famosísima que se llamaba La Cuarta del Apolo, que era la misma obra, pero las señoritas se permitían el lujo de subirse las mangas, de subirse un poquito la falda, etcétera, etcétera. O sea que la diversidad de teatros era verdaderamente sorprendente. La asociación, lo que es la Sociedad de Autores actual se crea en 1899 y solo en 12 años de existencia había contabilizado 20.000 obras teatrales registradas. O sea, esto les puede dar a ustedes idea de lo que se escribía y de lo que se degustaba al teatro, y en muchas más clases sociales de las que parece, por esa diversidad de obras y no solamente de obras, sino de funciones al día, incluso en el mismo teatro. Bueno, los bailes muchas veces los teatros también se utilizaban como baile, en sesiones se ponía un tablao sobre el patio de butacas, etcétera, etcétera. Fiestas de conmemoraciones que podían surgir, como puede ser la Guerra de la Independencia, el descubrimiento de América, en fin, había siempre muchas cosas que surgían por aniversarios y que constituían fiestas populares y no tan populares, cada uno las hacía. Y una cosa que aparece en esta última parte del siglo XIX son los salones paseo,
que ya no se llaman salones, se llaman paseos, pero todavía en alguna provincia como Palencia se llama el Salón de Isabel II, y era la transposición del salón casero, pues hecho jardín y recinto al aire libre, con sus pérgolas y sus asientos, incluso con algún kiosco de música, pero que realmente en esta época se acelera muchísimo su formación, pero se empiezan a llamar paseos, incluso paseos de coches, sin ir más lejos el del Retiro, que se iba dentro de tu coche, de caballos o ya de motor a principios del siglo XX, y que realmente se iba a ver y ser visto, y te detenías y charlabas con el que iba en contra de tu dirección, etcétera, etcétera. O sea, que esto sí que es una novedad, los otros son heredados del siglo XIX, pero esto no. Bueno, uno de salón típico isabelino podía ser este, todavía en activo, por cierto, este salón. Y además se ha perpetuado este tipo de salón de tal manera en los tiempos que había muy pocas casas que renovaban la decoración según iban renovándose los estilos. Pero aquí podemos ver una lámpara modernista en el techo que lo ha hecho adquirir con el paso del tiempo algún elemento, igual que la moqueta, que no es una alfombra, es una moqueta, es un invento bastante nuevo de finales del siglo XIX. Bueno, ¿qué se hacía en los salones? ¿Qué se hacía en los cafés? ¿Qué se hacía en los casinos? Había algo que todo el mundo considera que es un invento ibérico, tanto portugués como español, la tertulia. Hay muchas teorías sobre el origen, hasta la expresión de tertuliano, de utilizar mucho la palabra tertuliano, pero no tienen origen. Realmente es una reunión, generalmente informal, excepto casos que lo requieren las circunstancias, periódica, y de personas con ideas, gustos, afanes y con finalidad de compartir o contrastar novedades, conocimientos y opiniones e incluso tomar iniciativas e impulsar ideas. De aquí salieron las ideas de exposiciones importantes como la de Minería Española, de algunas de estas tertulias, la de crear un Ateneo, salieron de otras, fiestas verdaderamente singulares. O sea, que de las tertulias no solo era todo banalidad, las de diario sí, pero vamos, banalidad en el buen sentido de la palabra, lo lógico, estamos hablando de ocio, no de fustigarnos, ¿no? Pero algunas tenían una verdadera enjundia, y no digamos las políticas, que también fueron muy frecuentes, aunque las más fueron las literarias, sin descartar las taurinas, las políticas, incluso una cosa muy importante en aquel tiempo que también cohesionaba muchísimo a la sociedad, que eran las tertulias de reboticas y de traslibrerías. Fueron también elementos muy famosos que eran, por cierto, elementos o circunstancias de extender bastante la cultura, dicho sea de paso, ¿no? No me voy a parar más que en dos tertulias muy singulares. Esto es el Palacio de Alcañices, la mansión que disfrutaba el duque de Sexto, don José Osorio, que estaba en lo que hoy es el Banco de España. Fíjese cómo ha cambiado la cosa. Era un palacio maravilloso, con unas caballerizas impresionantes, que ocupaba muchísimo más que lo que ocupa el Banco de España actual, ¿no? Y este palacio, que ya había sido en el solar de don Luis de Haro, o sea que venía de bien antiguo, hubo una transformación muy grande en su aspecto exterior en el siglo XVIII, pero sobre todo él, que era un hombre de mundo y que tenía casa en muchas ciudades europeas, lo adaptó. Este sí que iba con la moda. ¿Cómo era el salón de uno de los salones, claro, de este Palacio de Alcañices? Pues fíjese qué tipo de muebles tenía a finales del siglo XIX, de verdadero confort, como los ingleses, con buen tapizado, no como las sillas isabelinas, que seguían siendo duras, etcétera, etcétera. La lámpara de luz eléctrica, y no digamos la decoración, los cuadros, además de los que conserva del siglo XVIII, de sus ascendientes. Tiene el retrato de su bellísima mujer, que era una princesa rusa, que había aportado al matrimonio 4 hijos. El duque de Sexto, al menos reconocido, no llegó a tener ningún hijo, pero fíjese que vivió con los 4 hijos de su mujer, que aportó al matrimonio, y con 2 hijos de su hermano, que murió en duelo dentro del palacio, y para ocultar problemas personales del marido de la reina bastante sucios, pues se hizo un tupido velo y se dio facilidades para que este hombre los adoptara y los tuviera a su cobijo.
Este fue uno de los grandes salones políticos de Madrid, porque aquí se fraguó la Restauración. Fíjese lo que dice el conde de Benalúa, el ahijado que vivía con él, uno de los hijos de su hermano. Dice, nuestra casa era un bullir constante de política alfonsina. Claro, aquí se estaba fraguando la Restauración, la vuelta al rey, convencer a Isabel II que abdicaran su hijo, seguir manteniendo, formar al futuro rey y sobre todo convencer a los republicanos y a las muchísimas facciones de monárquicos. Le costó muchísimo más al duque de Sexto convencer a los monárquicos, por ejemplo, del duque de Orleans, o sea, todos los enemigos de la monarquía tradicional alfonsina, más que a los republicanos de la Restauración alfonsina. Y cuenta él, por allí pasaba todos hombres políticos, señoras, a todas horas, además dice, diplomáticos y lo más noble de la sociedad de Madrid del entonces. Y allí también, dirigidos por la duquesa, o sea, la princesa rusa que se había casado con el duque de Sexto, que se llamaba Sofía, de gran belleza, junto a la de Bezmar y a la de Torrecilla y a la condesa de Castelar, o sea, todo mujeres reinando en sus salones, se puso en marcha, la fecha es mía, el año de 1871, la Revolución de las Mantillas. Realmente fue uno de los elementos que facilitó la salida de Amadeo de Saboya. El conocimiento, el rey y la reina van a asistir a la institución número tal. Entonces allí se presentaban las señoras con mantilla, todas las que con mantilla blanca, que era una manera de insultar a la extranjera, diciendo tú no tienes la capacidad ni el gusto de vestirte así. Y siempre se había llevado la mantilla blanca, pero en este momento es una revolución que además Pérez Galdós lo trata en una de sus novelas, ¿no? Cómo en cualquier momento posible estas damas salían a la calle ataviadas con mantilla blanca como un acto de protesta contra la monarquía que ellos consideraban extranjera. O sea, fíjese la importancia de algunos salones, ¿no? Desde el punto de vista. Voy a irme al otro extremo, a un salón también muy importante, pero no de carácter político, ya esto consolidado la monarquía, incluso es la época de la regencia de María Cristina, y es la duquesa de Parcén. En este momento no se llama todavía duquesa de Parcén porque es su segundo matrimonio, pero se llama doña Piedad Sol. Había nacido en Madrid, pasaba todas las primaveras y los otoños en Ronda y no tenía todavía palacio en Madrid, pero por matrimonio ya se casa en París con un diplomático verdaderamente magnífico, mexicano, ministro plenipotenciario, y entonces después de su casa del Bosque de Bolonia de París, tenía casa en media Europa esta señora, a la que más le gustaba era su casa de Ronda, y entonces compran un palacio de la calle de San Bernardo que conocemos actualmente como el Palacio de Parcén, aunque este título se lo da el segundo marido de doña Piedad. Esta dama que está aquí la vemos reflejada para asistir nada más y nada menos que a la coronación del zar Alejandro II. Fíjense el nivel de trato con el gota absolutamente europeo de la más alta estirpe, ¿no? Y está acompañada de su hija Piedita, que nos ha dejado unas memorias, tanto el marqués de Valdeiglesias como su hija nos han dejado una memoria de esta mujer que, vamos, merecería la pena una charla hablando sobre los salones de esta señora. Bueno, este palacio que compra en la calle San Bernardo, ya me estoy pasando, ¿no? Bueno, pues... Bueno, este palacio que adquiere en la calle San Bernardo, lo reforman de tal manera que no había quien lo conociera, claro está, pero además le hacen esta escalera regia que era única en los salones de Madrid. Pero no solamente ese era el concepto. Fíjense qué modernidad para el año 2 del siglo XX, esta sala que llaman la Sala Romana, que tenía copiada de su Palacio de Roma, por eso la llaman la Romana, de 50 metros de largo, que al final de la sala se unía con otra crujía del palacio, que era el comedor de gala, que tenía 45 metros también, y aquí, quitados los muebles pertinentes en los días de gala, pues resulta que se celebraban las mayores fiestas posibles, y cabían hasta 850 personas, contado por su hija, y libremente. También tenía unos jardines interiores con invernadero, con grutas a la italiana, tenía de todo. Bueno,
Aquí se hacían en días extraordinarios, pero que debían ser muy frecuentes, según su hija, cuadros plásticos, que entonces se llamaban cuadros vivos. En este caso están representando su hija aquí con sus amigos, un cuadro de, podríamos decir, de la época de Felipe III, pero vamos, hay testimonios gráficos de muchísimos. Y una de, bueno, digamos que eran tertulias y fiestas eminentemente culturales y conmemorativas. Fíjense, por ejemplo, las actividades de tipo filantrópico, además, que llevó la duquesa de Parcén. Crea la Benemérita Sociedad de Amigos del Arte. Esto tuvo una importancia con esas exposiciones artísticas que montaron. Es que no solamente es que la crea ya en su casa, es que los preside durante un tiempo. Y allí estaba nada más y nada menos con ella que Eduardo Dato, que el conde de Casal, o sea, personajes de esta talla. Moreno Carbonero, que es el que le hacía los diseños de los nacimientos, que llegó a comprar en Nápoles con 300 y pico figuras, que prestó a la Academia de San Fernando un año para que se expusiera su nacimiento con montaje de Moreno Carbonero. Pero es que concretamente en una de estas exposiciones, en uno de estos actos que organiza, es la conmemoración, la única que se hizo, conmemoración de la Guerra de la Independencia, a su costa y en su palacio. Vistió a su hija y a sus amigos de granaderos que rindieron pleitesía al rey y a la reina Victoria, que aparecieron, claro, ya era 1908, y entonces esas fiestas duraron 3 o 4 días. Y bueno, pues no cabe duda que tuvieron un empaque. Lógicamente, la sociedad trataba de imitar en lo posible a las fiestas de alto rango. No todos lo conseguían, pero verdaderamente cada uno tenía sus especialidades y no todo el mundo había tenido una vida internacional y sabía desenvolverse de tal manera como la duquesa de Parcén, y además una generosidad a prueba de bomba, ¿no? Bueno, entre las tertulias no podemos olvidarnos, dentro de los salones de las casas particulares, aquellos salones muy distinguidos también. No solo se trata de muchos invitados, sino que en reuniones concretas llevaban a los grandes literatos del país, como es don Benito Pérez Galdós, que está leyendo aquí una de las obras en uno de los salones literarios. Me voy a terminar con las tertulias, y no quiero dejar de pasar a dos amigos en principio y dos grandes enemigos estilísticos, diríamos, así para ser suaves después, como fue Valle Inclán y don Benito, y digo, ay, si lo diré, ay, por favor, Jacinto Benavente, que tuvieron una tertulia común en el Café de Levante y resulta que terminaron por el Rosario y la Aurora, como no podían ser por menos dos personajes tan distintos, tanto literariamente como políticamente, uno metido en la bohemia modernista y estilística, y el otro pues mucho más conservador y con una obra que tendía siempre a que gustara a la gente, a contemplar los gustos de la gente, pero también con gran prestigio. De hecho, Margarita Xirgu pues tenía que tener meses de espera para que don Jacinto le hiciera una obra para él, y él se plegaba a hacer lo que sabía que Margarita Xirgu haría muy bien, y al decir Margarita Xirgu puedo decir cualquier otra. O sea, que se daban, el actor llegó a tener tanta importancia, llegó a tener también a ser un ídolo de tal magnitud, que lo que resultó es que muchas veces en las grandes tertulias de los grandes salones estaba muy bien visto llevar a un actor, llevar a un torero, llevar a un bailarín, llevar a Julián Gayarre, que no quiero olvidarme de él, porque uno de los grandes espectáculos y duelos de Madrid fue la muerte de Julián Gayarre en 1890. La despedida en la plaza, en la Puerta del Sol, fue magistral. Solo muy pocos años antes había cantado, todavía se recuerda, y no digamos la prensa estuvo hablando de ello, en la Lucía de la Memur, que cantó con la Patti, y fue el éxito más arrollador de todo el siglo XIX en el Teatro Real. Siento no poder seguir más. Gracias. Mientras cambian el pendrive, como María Dolores ha hablado de este ocio, principalmente ha hablado de este ocio interior
este ocio en los salones de la aristocracia, Abraham yo creo que va a dedicarse más al ocio de exteriores, ¿no? Sí. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Bueno, después de tanta anécdota divertida y entretenida, me parece que se van a aburrir un poquito con mi exposición. Como ha dicho mi compañera Victoria, me voy a dedicar más a la parte del ocio, ¿no se oye? A la parte del ocio exterior. ¿Ahora? Me voy a dedicar más a la parte del ocio exterior. Justo en estos momentos de finales del siglo XIX surge un grandísimo interés por la vida en la naturaleza, por la vida al aire libre, un poco también en relación con el nuevo fenómeno pues, del higienismo, de la salud, de que es mucho más sano estar al aire libre que encerrado en casa. También pues, todo el interés por el mundo del deporte, que desde luego en esta fundación pues, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno es una buena representante de mujer pues, muy interesada por la naturaleza y por el deporte. Voy a leer un pequeño texto que me parece muy apropiado para este interés por este mundo natural de Francisco Giner de los Ríos, un intelectual de principios del siglo XX, representante de la Institución Libre de Enseñanza, que dice así: el goce que sentimos al hallarnos en medio del campo, al aire libre, verdaderamente libre, no es solo de la vista, sino que toman parte de él todos nuestros sentidos. La temperatura del ambiente, la presión del aura primaveral sobre el rostro, el olor de las plantas y las flores, los ruidos del agua, las hojas y los pájaros, el sentimiento y conciencia de la agilidad de nuestros músculos, aun reduciendo el paisaje a una perspectiva y su percepción a la mera contemplación visual, es incalculable el mundo de factores que intervienen para constituirla, tantos como fuerzas, seres y productos despliega la naturaleza ante nuestros ojos. La tierra y el agua en sus formas, el mundo vegetal con sus tipos, figuras y colores, la atmósfera con sus celajes, el hombre con su obra, los animales y hasta el cielo con sus astros y el juego de tintas, luces y sombras que matizan diversamente el cuadro a cada hora del día y de la noche. Bueno, pues desde luego los artistas supieron muy bien llevar a sus cuadros este ambiente de vida en la naturaleza. Tenemos una imagen aquí arriba de un cuadro de Monet, Desayuno en la hierba, y abajo un cuadro de Renoir remando en el Sena, muy representativos, sobre todo en este movimiento impresionista de salir a pintar también a la naturaleza. En la colección Tatiana Pérez de Guzmán, en esta fundación hay una gran colección de fotografía y de documentos gráficos, y prácticamente toda mi exposición un poco se vertebra a través de estas imágenes que hay en la colección. Estas dos que vemos aquí son muy representativas de estas excursiones familiares en grupo en este coche de caballos, y al lado otra imagen muy representativa del gusto por remar en los ríos y en los lagos. Precisamente la familia de Tatiana Pérez de Guzmán pues tenía la suerte de disponer de grandes espacios al aire libre donde sin tener que salir siquiera de Madrid podría disfrutar de esa naturaleza. Tenemos aquí unas imágenes de la Quinta de Torres Arias en el norte de Madrid, un lugar ideal con un edificio impresionante de ladrillo y pues grandes zonas ajardinadas y otras pues con campos de frutales, de almendros en flor, que precisamente es ahora la época y se puede visitar. Ahora es del Ayuntamiento de Madrid gracias a la generosidad de la fundadora que la donó.
Tenemos aquí una fotografía también de la colección donde aparece Tatiana Pérez de Guzmán con su marido Julio Peláez Avendaño, científico de profesión y que seguramente inculcó a Tatiana esos valores por la ciencia de las que la Fundación precisamente ahora se ocupa muchísimo. Para hacer estas excursiones y estos picnics en el campo era muy importante pues todo un utillaje relacionado con cestas, cajas, donde se podía transportar cómodamente la bebida y la comida, como esos termos que vemos ahí, que son unas piezas de la colección muy interesantes, que todavía de estilo Art Deco, como de los años 20-30, y también incluso un gramófono transportable con su cesta y con el altavoz dentro de un recipiente de mimbre que se ha hecho para preservarlo mejor en el viaje. Muy representativas son también de este amor por la naturaleza y los animales estas fotografías de Tatiana con sus perros, en un alto en el camino haciendo montañismo, senderismo o paseando a caballo. Muy importante va a ser también para estos viajes la aparición en el siglo XIX del automóvil. También estas imágenes que vemos aquí son de la colección y son distintos modelos. Incluso abajo tenemos un descanso en el camino. Son, como sabemos, hasta los años 60, pues ya sabíamos que teníamos que hacer bastantes paradas en trayectos muy cortos, incluso de Madrid a Valencia. Pues imagínense en aquella época yendo como mucho a 30 kilómetros a la hora. Pues una fotografía muy representativa de ese alto en el camino, con los padres de Tatiana Pérez de Guzmán posando delante del automóvil. También en el mundo del arte se va a producir una afición grandísima por el mundo del automóvil. Muy representativa es esta pintura de Ramón Casas, un pintor catalán, representante del modernismo, que hace un retrato de su automóvil en el año 1901 y que precisamente esta pintura estuvo pues colgada bastante tiempo en el local Els Quatre Gats, que era uno de los, pues el llamado templo modernista del arte catalán, donde pues los artistas se unían para hacer tertulias de todo tipo. Aquí está acompañado precisamente en el automóvil de Pere Romeu, que era el dueño de los Quatre Gats, de este local. Otro pintor interesadísimo por el automóvil, que precisamente también acudía a estas tertulias de los Quatre Gats, es el pintor Ignacio Zuloaga. Tenemos aquí una fotografía de hacia el año 1912, de un viaje que hace de San Sebastián a Madrid, y para que veamos ese interés que tiene por el automóvil, hay un texto de Ortega y Gasset que dice así en 1905. Ignacio Zuloaga es el Velázquez del siglo del automóvil, el Goya de los primeros fulgores de la electricidad. En otra carta que escribe el pintor Ignacio Zuloaga a su tío el ceramista Daniel Zuloaga desde Burdeos, en el año 1902, lo voy a leer porque es muy representativo desde el fenómeno del automóvil y desde luego pues de las inconveniencias que todavía tenía en esos años. Dice, iré a esa desde aquí, en mi automóvil, que es de 4 asientos y 7 caballos de fuerza, marca Clemen, lo mejor que se hace hoy. Dentro de 15 días iré a París a tomar posesión. Está escribiendo desde Burdeos. Para este formidable viaje desearía salieras al camino, es decir, vinieras a Miranda lo menos, pues solo no puedo ir por si tuviera una avería en el camino y siempre a 2 se maneja uno mejor. También quisiera que compraras un mapa o un libro con las carreteras y kilómetros para que sepamos bien por dónde vamos. Primer día Eibar a Vitoria, segundo día Burgos, tercer día Valladolid, cuarto Segovia. Iremos despacio para pararnos en donde nos guste y tirar de Kodak. Muy interesante también estos viajeros que llevan su cámara fotográfica al hombro. Dice, mi automóvil tiene 3 velocidades, la primera 15 km/h, la segunda 30 km/h y la tercera 40 km/h. Nosotros iremos a término medio de 25 a 30 km/h. O sea que...
Por último, para hablar del automóvil, esta imagen que he encontrado, también interesantísima en relación con el mundo de la modernidad de la mujer, porque es un gran panel de azulejos en una de las calles pues, más populares de Sevilla, la calle Tetuán, un gran mural de azulejos que ocupa pues, toda una fachada, donde aparece una señorita conduciendo ese modelo, Studebaker, dice automóviles de 6 cilindros, y acompañada a otras 4 señoritas, como símbolo de alguna manera pues, de modernidad y de la mujer ahí pues, en primera fila del progreso. Además, una de ellas señalando con el dedo a una escultura de Rodin, de alguna manera pues, poniendo en paralelo el automóvil y la mujer al lado de las grandes obras de arte. Bueno, esto va a llegar a su límite total con, por ejemplo, en el mundo del arte con el grupo futurista italiano, donde una de sus frases del manifiesto que hacen en 1909, me voy a volver para leerlo porque es que como el ordenador está ahí no llego, no, esperar, y no me lo sé, no, lo veo aquí muy bien, y además lo ve todo el mundo. Un rugiente automóvil que parece una ametralladora es más bello que la victoria de Samotracia. Bueno, ya más claro, imposible, pues esa pasión que sentían por el mundo de la velocidad. Como se refleja ahí en esa pintura de Luigi Russolo del año 1910, intentando captar ese movimiento del automóvil. Bueno, de tal manera el mundo del arte está asociado al automóvil que he puesto como ejemplo un catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924, donde, pues como el 80% de los anuncios que vienen a toda plana en el catálogo son todos de viajes y automóviles. Por ejemplo, viajes Marsan y todo tipo de automóviles, incluso uno de ellos incluso diciendo el automóvil de moda, o sea, siempre asociado como a lo último y a la moda. Bueno, gracias al automóvil, desde luego, pues los viajes serían mucho más cómodos, más rápidos y pues se podría viajar más frecuentemente por el territorio nacional. Pues, ¿qué ciudades serían más visitables? Pues, de luego, las ciudades históricas más cercanas a Madrid, que era donde estaba pues la familia de Tatiana Pérez de Guzmán. Desde luego, a Ávila y a Cáceres debían ser bastante visitados porque allí tenían propiedades importantes. Como vemos ahí en la imagen, el maravilloso Palacio de los Golfines de Abajo, de la época de los Reyes Católicos, que es bueno, maravilloso. Tuvimos la suerte de poder allí estar catalogando las colecciones de arte decorativas y además museable hoy día, con, bueno, que de verdad les recomiendo una visita porque es maravilloso. También las ciudades del sur de España, por ese exotismo en relación con el mundo árabe, pues eran lugares muy visitados, no solamente por los españoles, sino por los europeos y los americanos. Aquí 2 imágenes representativas, el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada y al lado una imagen pues, de familiares de Tatiana Pérez de Guzmán en las típicas fotografías, en este caso la Casa Linares, que era pues, la casa fotográfica más importante de Granada, siempre pues, con esos telones, esos fondos de ambientes de salas de la Alhambra de Granada y disfrazados pues, a la moruna. Tatiana Pérez de Guzmán pues, nos ha dejado algunas fotografías interesantísimas de algunos de esos lugares que visitaba. He seleccionado 2 de ellas. Esta primero es los jardines del Monasterio de Piedra, que es un paraje que pasa al río Piedra, de alguna manera transformado desde la Edad Media por los monjes y sobre todo después de la desamortización por sus nuevos dueños en la época del romanticismo. Por cierto, aprovecho solo para decir que ahora en este mes se celebra el 8º centenario del Monasterio de Piedra y hay un congreso internacional que vienen historiadores de todo el mundo para estudiar pues, el mundo cisterciense y toda la cultura que se mueve a su alrededor. Y la ciudad encantada de Cuenca. Tenemos una imagen de ella de cuerpo entero, un poco lejos, no se ve demasiado bien, pero antes en el Monasterio de Piedra he colocado una imagen actual de la cascada Cola de Caballo, donde ella está posando en el puente, y ahora una imagen actual de esas formaciones rocosas que les llaman tormos,
pues modificadas las rocas a lo largo de miles de años por acción del agua, del hielo, del viento. La ciudad encantada de Cuenca fue declarada sitio de interés natural en el año 1929 y desde luego pues es un lugar que ha inspirado pues a muchísimos artistas, a literatos. Solamente como ejemplo voy a leer un pequeño poema de cuando García Lorca la visitó en el año 1935. Además, pues se debió de sentir un poco muy melancólico viendo ese ambiente encantado y un poco pues lo relaciona con el amor. Dice: ¿te gustó la ciudad que gota a gota labró el agua en el centro de los pinos? ¿Viste sueños y rostros y caminos y muros de dolor que el aire azota? ¿Viste la grieta azul de luna rota que el júcar moja de cristal y trinos? ¿Han besado tus dedos los espinos que coronan de amor piedra remota? ¿Te acordaste de mí cuando subías al silencio que sufre la serpiente prisionera de grillos y umbrías? ¿No viste por el aire transparente una dalia de penas y alegrías que te mandó mi corazón caliente? Bueno, precisamente en las imágenes que voy a poner ahora, que son dos portadas, porque dentro de este mundo de afición por la naturaleza enseguida se oficializa y surgen asociaciones que publican sus boletines. Pues aquí tenemos dos ejemplos, uno de ellos de la Sociedad de Excursiones y otro catalán, el Boletí del Centro Excursionista de Cataluña, Club Alpí Català. Bueno, precisamente en el primero de ellos, en la Sociedad Española de Excursiones, en su primer año, que es el año 1893, en el número 4 hay un artículo de Federico Botella sobre la ciudad encantada y otro de Víctor Balaguer sobre el monasterio de Piedra. Qué casualidad, pero que en su primer número haya justamente un artículo sobre cada uno de esos lugares donde tenemos las fotografías de Tatiana, pues es muy representativa de que le gustaba viajar a esos lugares naturales, aunque de alguna manera, como el monasterio de Piedra, modificados un poco por el hombre. Y desde luego para hacer todos estos viajes pues era fundamental pues los baúles, las maletas, los tocadores, los maletines como estos que ustedes han podido ver en la exposición, o si no ahora al acabar pues pueden visitarla otra vez y verlas. Y desde luego, como ha dicho antes mi compañera Victoria, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán es que tiene una colección impresionante, son habitaciones llenas de maletas, de baúles, pues muchas fabricadas en el extranjero, bueno, como un auténtico museo prácticamente. También dentro de este mundo del progreso, desde luego para poder hacer viajes no solamente nacionales sino al extranjero, va a ser fundamental el mundo del progreso en relación con los trenes. Aquí tenemos una imagen de una de las locomotoras más potentes de España hacia el año 1920, de una de las grandes compañías, la MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, que a finales del siglo XIX se fusiona con otra gran compañía, la TEBC, Tarragona, Barcelona y Francia. Son grandes emporios empresariales, muchos de ellos con capital francés, la familia Rothschild, por ejemplo, pero también algunos con capital español, por ejemplo, del Marqués de Salamanca. Y con estos ferrocarriles pues se pueden recorrer ya ciudades que desde el siglo XVIII pues eran muy importantes dentro de la ruta llamada el Grand Tour, sobre todo asociados pues a los monumentos antiguos, a la arqueología, como puede ser las imágenes que vemos ahí, Roma, Nápoles o Venecia. También dentro de ese mundo exótico y por cercanía nuestra, pues muy visitables dentro del norte de África, porque parte de él era colonia española, pues las ciudades de Fez y Marrakech. Todo este mundo de los viajes nos va a llevar a que a la vuelta, ya en casa, dentro, como ha dicho Victoria, entre socio interior, se formen esos álbumes con no solamente las fotografías que los propios viajeros hacían, porque estaba muy de moda, teniendo el poder adquisitivo el poder comprar la cámara fotográfica, sino también porque hay empresas dedicadas a vender postales de los sitios más representativos de estas ciudades que
se visitan. En la colección hay un álbum maravilloso que nos ha servido muchísimo para la exposición y a mí también para pues ir siguiendo el discurso, de postales que enviaban a la familia Pérez de Guzmán pues sus amigos desde los lugares que visitaban o incluso a veces los familiares propios a la casa cuando salían fuera. Por último, ya para acabar, otro de los viajes que se hacían con más asiduidad en 2 momentos del año, el llamado ocio estacional, era en verano a los balnearios y en invierno a la montaña. Dentro de los balnearios y de la playa, hemos colocado en la exposición, como han visto, esta imagen muy representativa de la playa de Ostende, pero he copiado ahí, que lo podrán leer ustedes casi mejor que yo, porque tengo el ordenador muy lejos, pues lo que escribe detrás el señor. Está fechada como en junio de 1910, creo, 14, y les está diciendo pues que hace como un frío que pela. O sea, que ahora podemos entender por qué, desde luego, las playas españolas en junio pues son muy, muy visitadas. Desde luego en España, pues el lugar más típico para la playa era San Sebastián, del que tenemos aquí 3 imágenes, una de ellas de Tatiana con su marido y las otras 2 del balneario de la Perla y del casino de San Sebastián, que ahora es el ayuntamiento de la capital. Y en cuanto a la montaña, sobre todo, pues los Pirineos, por cercanía también, tanto los españoles como los franceses, pues eran uno de los lugares más típicos para practicar el esquí. Y tenemos también 2 imágenes aquí muy representativas. La primera en un trineo bajando esa ladera nevada de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y la segunda junto con su marido esquiando. Además, como muy anecdótica la fotografía, porque está clarísimamente hecha por un amateur con las cabezas cortadas, pero que pues tiene ese interés de lo anecdótico y de lo instantáneo. En relación con los balnearios, vamos solamente a citar el primero de ellos, Aguas de Bacar en Campo Alto, en Córdoba, porque pertenecía a la familia Pérez de Guzmán el Bueno. Entonces, ya desde muy antiguo era muy famoso el manantial llamado El Herrumbroso y acudía muchísima gente a él. Y de nuevo, los antepasados de Tatiana Pérez de Guzmán nos demuestran su solidaridad porque hemos encontrado una nota en un periódico donde dice que pues tantos beneficios había con este agua que decidió el conde ponerlas a disposición de los enfermos a costa de grandes sacrificios, procediendo a la ejecución de las obras, algunas de las cuales están terminadas y otras en vías de ejecución. Esto lo está diciendo en el año 1906. Muy interesante. Y además este mismo año se le concede a este balneario autorización para exportar y vender embotelladas estas aguas, que se vendían también en las farmacias. Y en esa imagen tenemos el balneario y además una de esas salas con los estantes llenos de esas aguas embotelladas. Otro balneario interesante en relación también con esa decoración interior pues de estilo arabesco son los balnearios de Murcia de Archena y Fortuna. Y también he colocado aquí un objeto de arte decorativas que era muy típico de estos balnearios, que se adquirían en ellos y que después la gente se lleva de recuerdo, que son los vasos para beber el agua. Con esos vasos pues siempre había una fuente en los balnearios y la gente directamente con el vaso pues tomaba ese agua, que muchas veces viene el vaso graduado para tomar la dosis que le ha indicado el médico. Ese vaso pone recuerdo de Fortuna, el balneario que está al lado donde se utilizaba. Otro balneario importante, el de La Toja, con grandes instalaciones y también por esos productos que se hacían en él, como el famoso jabón de La Toja, como vemos ahí esos 2 carteles publicitarios de principios del siglo XX. El de Panticosa, muy importante también. He puesto esta imagen por cómo se han ido renovando los balnearios, cómo primero empezaron por la salud y han acabado pues como lugares de ocio, simplemente pues por pasarlo bien y disfrutar. De tal manera que vemos aquí en el balneario de Panticosa cómo el edificio actual más importante lo ha hecho el arquitecto Moneo. Por último, solamente ya la última imagen, por citar alguno extranjero, estos 2 importantes al lado de Biarritz,
y unas imágenes de cómo dentro de los balnearios había una gran actividad social. Pues la gente se reunía para tertulias, para conciertos, normalmente había teatros, había salas para escuchar música, y con esto pues doy por acabado y le paso a Victoria para que acabe esta mesa redonda. Yo solamente quería deciros que la exposición... Solamente quería deciros que la exposición consta de 2 salas. La primera sala es a la que hemos hecho referencia más María Dolores y yo, que es el ocio en general de una clase determinada entre finales del siglo XIX y siglo XX. Pero la segunda sala es a la que habrán hecho más referencia, que es el ocio de la fundadora, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y nosotros hemos querido destacar su amor por la naturaleza, y en ese amor por la naturaleza hemos recogido el ocio que ella realizaba principalmente en esas actividades. Y de nuevo dar las gracias, espero que no haya sido muy pesado por el tiempo y nos encantaría que si alguien tiene alguna pregunta o podemos hacer algún coloquio ya más tranquilo y demás, porque la conferencia ha sido un poco express. Porque... Dime, Ana. Quiero dar las gracias porque ha sido una preciosidad de vivir mil anécdotas que nos han hecho disfrutar y recorrer como si hubiéramos estado en una película, porque habéis transmitido la emoción de lo cotidiano y es fantástico. Que una silla de estas, como has dicho, movedera o no sé cómo has dicho, ¿no? Volandera, consiga llevar detrás toda una historia como nos habéis conseguido transmitir, es maravilloso. Entonces, primero enhorabuena. Luego, muchas gracias a Tatiana Pérez de Guzmán, porque a todos, yo por lo menos después de estar en esa conferencia me hubiera gustado ser ella, pero sobre todo le doy las gracias por la generosidad de hacernos a todas las generaciones venideras poder disfrutar de una película como esta, gracias a su colusión y gracias a esta fundación. Y luego ya como una pregunta personal a los que han estado cotilleando todas las piezas y han estado ahí metidos con ellas, ¿no? Vuestra impresión con qué es lo que más le gustaba a ella, o sea que uno saca las sensaciones, ¿no? De qué es lo que más le gustaba a ella, pues participar en esas tertulias, irse en el coche por ahí, el ocio por el ocio, o sea que ¿qué conclusión habéis llegado vosotros? ¿Qué es lo que más le gustaba a ella? Yo creo que es la idea que últimamente hemos dicho, la naturaleza. Todas las fotografías, casi todas las fotografías que nosotros hemos encontrado en relación a ella están en relación a la naturaleza. Y además, yo creo que dentro de los fines de su fundación está la idea de la parte científica de la naturaleza. Pienso que además el 80%, ¿no? O Santiago, Santiago Sáez, que es el que está organizando la fotografía, de lo que nosotros hemos visto, el 80% de su vida transcurre en la naturaleza, ¿sabes? Y es una puesta en valor de la naturaleza. A mí, si me permitís, quería hacer una apreciación sobre el ocio de la fundadora. A mí hay una foto que me enternece, pero me hace sentirme como necesitar ese espacio que ella ocupa, y es la de la mecedora. Además de que me parece bellísima, me parece que es una faceta del ocio que no hemos tenido de tratar, que es la de la pura reflexión, el descanso, el ensimismamiento ante la naturaleza. La contemplación. La contemplación, efectivamente. Entonces, esa faceta que está abandonada ahora mismo, el ocio, nos empeñamos en hacer muchas cosas por las prisas que conlleva. Esa foto me parece verdaderamente de meditación. Ampliando un poco lo del Palacio de Papel, solamente nos queda como joya de lo que fue aquello el invernadero. Sí. Yo le dije en alguna ocasión a Alberto Ruiz Gallardón que si yo hubiese sido ministra de Justicia ponía en el invernadero mi despacho. Es claro. Lo único que queda, ¿eh? Es sí, lo único de todos los palacios, o sea, de todo el palacio se ha adaptado a las diversas dependencias, pero el invernadero queda utilizado como almacén de toda la cochambre del ministerio, va para allí. Desde luego es una auténtica maravilla.
y luego soy cordobés y puedo asegurar que hasta por lo menos el año 70 se seguían tomando las aguas ferruginosas. Los señores que hayan tenido la suerte, desgracia, de haber hecho la mili en Ovejo, pues está muy cerquita de Ovejo. Era un sitio donde se veraneaban, los cordobeses iban a veranear, alquilaban allí casas o alquilaban habitaciones, más que casas, habitaciones, porque era una aldea prácticamente, y se iba al balneario a tomar las aguas, que después se exportaban. El primer sitio donde se exportaron a Córdoba, no en la sala de embotellado que hemos visto, sino en damajuanas, en garrafas. Las damajuanas, claro, que tenían... Y terminando mi intervención, efectivamente, ese ansia que tenía el pueblo por imitar primero la burguesía, la nobleza, y el pueblo a la burguesía, en Madrid se traduce y tiene una importancia en la historia madrileña del tiempo que contemplamos en los famosos cafés cantantes. Claro. Mezcla de café, teatro, baile y alguna otra cosa alguna más. Cosa un poco más picantilla, y alguna cosa un poco más picantilla, ¿no? Cuando iba a la fornarina y demás. Me he quedado con muchísimas ganas de decir dos palabras muy de la época, refiriéndose a las cantantes estas, que se llamaban sicalípticas y suripantas. Entonces, me parece una excesivamente elegante sicalíptico. Y ya en aquel tiempo un personaje famoso, muy conocido en Madrid, don Arturo Soria, hace la ciudad lineal, y entre las cosas que nos quedan de la ciudad lineal, las poquitas que nos quedan, es una guía que la compañía urbanizadora de la ciudad lineal edita. Esa guía viene en la relación de habitantes y propietarios de la ciudad lineal. Y ahí podemos leer calle Josefa Valcárcel, número 7. Doña Raquel Melle, actriz y cantante. Pasamos la hoja y vemos que en otro sitio dice calle Hernández Rubín, número 3, Consuelo Sánchez, la Chelito. La Chelito, claro. Era la Chelito, la Fornarina. Claro. Bueno, esperemos que no haya sido muy pesado. Es que era mucho en muy poco tiempo. Nos encantaría, con el permiso de los miembros de la Fundación, cuando alguna vez queráis, o si un grupo quiere que le hagamos una visita especial a la exposición, pues con muchísimo gusto se lo hacemos, porque así podemos explicar un poco más con detenimiento algunos aspectos que no hemos tocado. Gracias.